Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chivilcoy Saludable. Como siempre, la premisa tiene que ver con la prevención y la salud y en el marco de lo que es nuestra calidad de vida. Estamos en este caso en el predio de la ruta número 5, en la edición número 64 de la exposición rural Chivilcoy. Como siempre, acompañando a las distintas instancias y propuestas que desde aquí se está presentando. Seguramente vamos a estar mostrando parte del material que van a estar compartiendo a lo largo de la semana en Cablevisión Noticias. Pero lo pronto es que desde aquí estamos haciendo nuestro Chivilcoy Saludable de esta semana. Arrancamos como siempre con nuestra doctora Cecilia Bruschi. Buenas noches Valeria, buenas noches población de Chivilcoy. Y bueno, hoy no vamos a hablar de ningún tema en especial, sino que vamos a recordar tres temas importantísimos. Uno es el de HIV-Sida. ¿Se acuerda que en programas anteriores estuvimos diciendo cómo se contagia, cómo no se contagia y quiénes tienen que hacerse el test? Bueno, con respecto al HIV, todas las personas deberían realizarse el test para saber si son portadores del virus de inmunodeficiencia humana, porque sabemos que el 30% de las personas que son positivas todavía no lo saben, y lo más importante es realizarse un diagnóstico precoz para realizar el tratamiento de forma oportuna y que no aparezcan otras enfermedades oportunistas que pueden complicar la salud de la persona que tiene un HIV positivo. Eso con respecto al HIV. Recuerde que solo se transmite por contacto sexual o por contacto con sangre o todos aquellos materiales punzantes o cortantes con presencia de sangre de un paciente infectado que puede contagiar a otra persona que no está infectada. Y recuerde que no se transmite por el mate ni por besar o abrazar a otra persona con HIV positivo o ninguna de las prácticas fuera de las contacto estrecho, realmente estrecho y por contacto sexual. Lo único que lo previene es usando el preservativo desde el principio al final de una relación sexual. Con respecto al DIU, recuerda que estuvimos hablando en las charlas anteriores. Bueno, quería recordarles que el DIU, el dispositivo intrauterino que es para no quedar embarazada, se coloca en el dispensario La Unión los segundos jueves de cada mes. Lo único que tiene que hacer es acercarse y anotarse para que nosotros tengamos preparados todos los materiales con respecto a la cantidad de gente que se va a acercar. No es necesario haber tenido hijos, no es necesario una cierta cantidad de hijos. Nosotros les vamos a dar bien todo el asesoramiento y todo lo que usted tiene que saber con respecto al DIU, y usted puede optar por este método anticonceptivo si así lo cree necesario. Así que próximamente se van a colocar en 4 dispensarios, así que vaya informándose, acérquese, que con gusto le vamos a dar toda la información. El DIU que se coloca en los CAPS dura 10 años, se puede sacar en cualquier momento y usted a partir del momento en que se lo retira ya puede quedar embarazada. Por supuesto, es gratuito y es para todo el mundo. Y con respecto al Chagas, que también hablamos en los encuentros anteriores, recuerde que también si usted cree que puede tener la enfermedad de Chagas, tiene que acercarse a los centros de salud, que le vamos a pedir la serología para el Chagas, se lo realiza en el hospital o en un centro privado y ya está a disposición la medicación para toda aquella persona que el test de Chagas le dé positivo. Por supuesto es gratuita, es de origen nacional, se produce aquí en la Argentina, es para todo el mundo, y recuerde que cualquier pregunta que usted tenga con respecto a estos 3 temas, los centros de salud están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que los esperamos, que con mucho gusto le vamos a ampliar toda la información con respecto a estas 3 entidades. Agradecemos como siempre la predisposición y los consejos de Cecilia y vamos, si les parece, a las preocupaciones, a los dilemas, a los reclamos de nuestra querida Sole Castro Virasore para con el doctor Martín Giannini. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón. Ay, doctor, no sé, yo lo mejor, lo más de mi vida
es estar en la cama con mucha azúcar. Es lo más, para mí es lo mejor, me cambia el humor, me cambia todo y es como que me habla, me dice devórame, devórame. ¿Cómo hago, doctor, para reemplazar el azúcar? Hola, Sole. Che, qué preguntitas que te estás viniendo, ¿eh? Bueno, a ver, con el tema del azúcar, el azúcar, siempre está esto de que si el azúcar es bueno, si el azúcar es malo. En realidad el azúcar lo tenemos que ver como que es una fuente de energía, ¿sí?, refinada, o sea, es un hidrato de carbono que nos da energía y que no tiene otra cosa porque está refinada y en sí no nos da minerales. Ahí viene el cuestionamiento que se hace sobre el azúcar principalmente, es que te brinda solamente energía. Ahora, no es que sea malo el azúcar, porque cuando uno habla de azúcar uno la piensa como el azúcar de mesa, como la cosa blanca que uno le pone todos los días a una infusión o a alguna preparación. Y lo que no tenemos presente o en cuenta muchas veces es que la fruta también tiene azúcar, por algo son dulces. ¿Sí? Que es la fructosa, que es el azúcar de la fruta, y no llamamos a la fruta mala, todo lo contrario, la llamamos buena y tiene azúcar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí un poco tiene que ver con esto, que tiene que ver con que es refinada y la fruta no es refinada, y la otra cosa es que uno viene en un alimento y la otra la estamos agregando. Y acá viene el gran inconveniente, estamos agregando azúcar. En Argentina no hay mucho dato sobre esto, pero hay muchos datos de Estados Unidos. Lo que se veía que a principios del siglo pasado, un americano más o menos consumía 7 kilos de azúcar por año. Y a principios de este siglo, lo que se empezó a ver es que ese mismo americano, ¿sí?, en Estados Unidos consumía más o menos 80 kilos de azúcar por año. ¿Qué pasó? ¿Le empezaron a meter más los pocillitos y más las cosas? No. La industria alimentaria empezó a agregar azúcar a un montón de preparaciones. Y ahí es donde empieza a aparecer esto, de que estamos consumiendo demasiado azúcar porque está metida en todos los productos industrializados de alguna manera. No es que sea mala, la estamos consumiendo en exceso de alguna forma y sin darnos cuenta, porque la que vos le podés poner a un café o le podés poner a algo te das cuenta. Entonces, lo que estaría bueno si uno quiere es poder empezar a decir, bueno, como el azúcar está en un montón de lados, voy a tratar de no ponerla de alguna forma, o agregarla lo menos posible, y la trato de reemplazar con otras cosas, como podrían ser algunos edulcorantes que te pueden llegar a gustar, que no tienen riesgo para la salud como se cree, porque si es por riesgo tenés que empezar a meterte en lo que tiene que ver con exceso. Todas las cosas en exceso no están buenas. Hay edulcorantes que tienen más parecido sabor al azúcar y otros que no. Tenés el famoso aspartamo, tenés la sucralosa o tenés la sacarina. Esos son principalmente los tres o la stevia, ¿sí?, los 4 que vas a poder conseguir. La stevia es un derivado natural, después los demás son sintéticos, y la sucralosa es un edulcorante en sí que es derivado del azúcar y por eso tiene un similar parecido, pero no tiene el valor calórico ese, y además de eso se puede cocinar en contra de lo que es el aspartamo, que no es apto para la cocción. Ahora, ninguno en sí te termina teniendo valor calórico, va a tener que ver un poco con esto del sabor que a lo mejor vos tenés ganas de sentir. Si vos querés agregarle azúcar, no es problema que vos te tomes un café y le pongas azúcar en realidad, o que vos un día quieras hacerte una salsa y le pongas alguna cucharada de azúcar. La cuestión viene cuando vos te tomaste 7 cafés en el día o 5 cafés en el día y le pusiste a todos los cafés azúcar, y además de eso comiste golosinas, y además de eso compras un montón de cosas hechas, y además de eso, no sé, comiste tortas, y además de eso, que también tenían azúcar, y además de eso tomé gaseosas que no eran light, y además de eso, no sé, es la sumatoria, ahí es donde está el efecto tóxico que uno podría hablar del azúcar. Entonces, si uno puede decir el azúcar, trato de no agregarla a las infusiones o a las preparaciones que para ahí yo puedo manejar, es una buena medida como para poder disminuir un poco el consumo de algo que no es dañino cuando se consumen las cantidades adecuadas, pero sí que empieza a dar efectos negativos para la salud y la calidad de vida cuando se toman cantidades excesivas. Hace poquito la Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación donde se bajó un poco las recomendaciones que se estaban manejando en los últimos años, y hoy la recomendación principalmente es alrededor de los 30 gramos de azúcar por día, que es el equivalente en sí a unas 5 cucharaditas de azúcar. Eso es lo que uno en todo el día tendría que consumir. Imagínate que son 5 cucharaditas. Imagínate que vos te tomaste 10 matecitos, 20 en el día y le pusiste azúcar. Ya tenés todas las recomendaciones más o menos. Por eso es importante que si pueden evitar agregarle azúcar al mate, estaría bueno.
porque es algo que uno no puede tener control, no tenés control de cuánto le pones de azúcar. Ahí está bueno por ahí ponerle edulcorante, que te pueda o tomarlo amargo. El café no es tan problemático porque no se toma tanto café en cantidad. ¿Cuántos cafés te puedes tomar? Y le pones cuántas cucharitas de azúcar, 2. Y ponle que vos te puedas dar cuenta que a lo mejor estás poniendo mucho, podés hacer como una disminución del agregado, o también podés jugar con el mix. Si le pongo un poquito de edulcorante y un poquito de azúcar. Eso estoy jugando como con una alternativa intermedia. Pero todo en las cantidades adecuadas termina siendo como una buena opción en el reemplazo del azúcar. Incluso el azúcar en las cantidades adecuadas también es una buena opción, pero tienen que tener presente esto, que está agregando en un montón de alimentos que no conocemos, incluso alimentos que tienen sabor salado, tienen azúcar, por más que no lo tengamos presente, y se está consumiendo en exceso. Por eso es importante el ver qué otra opción podemos empezar a tener que no sea agregar azúcar a los alimentos o a las cosas que nosotros podemos manejar como infusiones o preparaciones propias. Así que Sole, espero haberte ayudado un poquito con esto. Acuérdense que los edulcorantes en sí no tienen valor calórico, por lo tanto no agregan calorías, uno podría decir eso, el azúcar sí, y esa sería como la gran diferencia en cuanto al cuidado del peso si quisieran tener. Agregándolo incluso en las cantidades adecuadas, tengan presente que nunca nada termina siendo malo. Pero bueno, como veníamos diciendo, estamos consumiendo en exceso el azúcar y ahí es donde está la verdadera problemática. No es que sea buena, no es que sea mala, es un alimento que se encuentra en la naturaleza como se encuentra en un montón de otros nutrientes. Lo que pasa es que lo estamos mal usando, se podría decir. Así que bueno, Sole, espero haberte aclarado un poco esta pregunta y bueno, nos estamos viendo pronto con nuevas. Se viene la primavera, así que bueno, a ponerse las pilas. Compartimos la primera pausa desde aquí, desde lo que es el predio de la Asociación Rural Chivilcoy, la primera pausa de Chivilcoy Saludable. Continuamos compartiendo Chivilcoy Saludable de esta semana. Vamos, si les parece, en este caso al espacio de ASIMRA, con unas de las cuestiones que realmente más nos preocupa, sobre todo a las mujeres, ¿sí? Realmente es interesante compartir estos conceptos de los doctores en el marco de lo que es el espacio de ASIMRA. Bueno, a lo largo de la historia han habido múltiples definiciones de lo que es la incontinencia de orina, pero últimamente, y con el consenso de la Organización Mundial de la Salud, se definió la incontinencia como cualquier escape involuntario de orina a través de la uretra, ¿sí? La incontinencia puede ser femenina o masculina, es claramente más frecuente en las mujeres que en los hombres y es un motivo de mucho pudor y mucha vergüenza y que hasta hace muy poquito costaba mucho llegar a la consulta. Hoy por suerte estamos logrando, gracias a los nuevos tratamientos, tecnologías de diagnóstico, etcétera, que las mujeres se acerquen más a la consulta y podamos resolver el problema, ¿no? Esto último es interesante porque es real, ¿no? Hay mucho prejuicio al momento de llegar, de arribar a una consulta médica. ¿Esto tiene que ver directamente por el origen, por los motivos? ¿Cuáles son las causas? Y las causas de la incontinencia son múltiples, ¿sí? Hay algunos factores que son decisivos para que la incontinencia aparezca. Tiene mucho que ver la edad, tiene mucho que ver la presencia de partos previos, tiene mucho que ver el peso que han tenido los bebés al momento de nacer. Hay otros factores como otras patologías como la diabetes, la hipertensión, etcétera, que pueden contribuir a que esto ocurra. Pero básicamente el aumento de peso también, la obesidad, y más que nada la edad. Cuando las mujeres llegan a determinada edad, los tejidos que forman el piso pelviano, que sostienen los órganos del piso pelviano, ceden y de esa manera dejan de sostener el piso de la pelvis y se genera la incontinencia. Bueno, eso lleva a decir casi una mala palabra, porque cuando hablamos de prolapso, las mujeres entendemos que es una mala palabra, ¿no? Enseguida nos ponemos en estado de alerta. Así es, el prolapso es algo mucho más común de lo que todos creen. Hay una gran cantidad de mujeres que lo tienen y la verdad que hoy por hoy, gracias a todo esto que estamos haciendo, estamos pudiendo resolverlo con técnicas, la verdad que muy poco invasivas comparado con lo que era anteriormente, y estamos teniendo buenos resultados. Quizás en estos casos no hablamos mucho de prevención porque son situaciones muy extremas en el punto de que estemos hablando quizás de algunas situaciones muy puntuales que acaba de nombrar al margen de la edad, ¿no? Pero eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué es lo que hacemos al momento que nos diagnosticamos con este tipo de situación? Bueno, es difícil prevenirlo, por eso estamos más que nada nosotros en lo que es el diagnóstico de la patología y el tratamiento. Básicamente para el diagnóstico y hablando a grandes rasgos, muchas veces necesitamos hacer algunos estudios previos para definir qué tipo de incontinencia hay, qué grado de incontinencia hay
y eso nos permite saber de qué manera la tenemos que resolver, ¿sí? Hay básicamente 2 o 3 estudios que se hacen, uno es un estudio de orina, el otro es una ecografía para evaluar el árbol urinario, y finalmente lo que se llama el estudio urodinámico, es un estudio mínimamente invasivo, en donde se colocan unos catéteres dentro de la vejiga que nos permiten evaluar la funcionalidad de la vejiga y, entre otras cosas, determinar qué grado y tipo de incontinencia hay. Eso es lo que nos define después el tratamiento y nos determina si lo que tenemos que hacer es un tratamiento médico, con medicación, con pastillas, o un tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo más frecuente, digamos, cuando uno llega? Porque entiendo que a veces uno llega a la consulta médica cuando ya la situación es bastante crítica. Lo más frecuente es la incontinencia de esfuerzo, es decir, que ante determinadas situaciones que generan aumento de la presión intraabdominal, se escapa la orina. Y eso es lo que las mujeres consultan y eso es lo que estamos nosotros resolviendo mediante estas nuevas técnicas quirúrgicas. Bueno, y para hacer esa pregunta quizás debemos dialogar un poco más con el doctor, ¿no? Pero nos lleva a preguntar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Cuando ya estamos en esa situación crítica. Bueno, en primer caso, como dijo el doctor, además de hacer los estudios urodinámicos, hacer la ecografía, el sedimento de orina, el examen físico es importante. Existen casos en el cual tenemos que hacer un tratamiento médico, por lo cual hay que dar una medicación, y en otros casos hacer un tratamiento quirúrgico. Lo que nosotros estamos haciendo, que es lo último que se realiza, estamos hablando de que hace entre 8 y 10 años que se empezó a hacer acá en Argentina y en Europa y en Estados Unidos, es la colocación de mallas a través de la vagina. Son la colocación de pequeñas, a través de una pequeña incisión se coloca una malla que levanta la uretra, todo a través de la vagina. Estamos hablando cuando hay un caso de incontinencia de esfuerzo, ¿sí? Como dijo bien el doctor. En el caso de incontinencia mixta o en caso de incontinencia de urgencia, en eso sería un tratamiento médico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay pacientes en las cuales, además de la incontinencia, tienen prolapsos? Bueno, en ese caso nosotros también colocamos unas mallas, todo a través de la vagina, y levantamos el prolapso, tanto sea anterior, medio o posterior, o sea que tenga la vejiga caída, que tenga el útero caído o que tenga el recto caído. En algunos casos coexisten esos tipos de patologías. ¿Por qué? Porque el piso de la pelvis es lo que sostiene todo lo que es el abdomen, y cuando hay una alteración, como bien dijo, por diabetes, por hipertensión, por la presión, pacientes que sean asmáticos, tosedores crónicos, o después de un parto, o sea que hayan tenido más de 3 o 4 partos, o incluso los bebés han sido muy grandes. En ese caso, los prolapsos pueden acompañarse de incontinencia de orina. Existen otros casos en los cuales la incontinencia de orina es oculta. Por eso hay que hacer el estudio urodinámico para establecer específicamente qué tipo de incontinencia, porque pacientes, estamos hablando de mujeres, ¿no? Pacientes que tienen un prolapso y que no tienen incontinencia en el momento o que la paciente no se da cuenta. Entonces, con el estudio urodinámico nosotros establecemos específicamente si, a su vez, además del prolapso, tiene incontinencia. La diferencia está en que el tratamiento quirúrgico se coloca en el mismo acto quirúrgico una malla que corrige tanto el prolapso como la incontinencia. ¿Cómo es el post? ¿El tratamiento, digamos, se sostiene en el tiempo? ¿Hay un control médico diario, digamos? ¿Cómo es ese tema? Sí. Mira, nosotros la gran mayoría de las pacientes las tenemos internadas entre 24 y 48 horas, ¿sí? Dependiente de a veces si es un sling, en lo que se coloca una malla solamente para incontinencia, o si es donde se colocan las 2 mallas, que es para incontinencia y para el prolapso, en donde a veces suelen estar 48 horas. La anestesia, en la gran mayoría de las veces, es raquidia, o sea, es de aquí para abajo solamente. A veces requieren solamente una sedación. Un postoperatorio que una vez que empiezan a movilizar las piernas, o sea, a las 3-4 horas la paciente está caminando en la habitación, tiene muy buena evolución. Por supuesto que después tiene que haber un control durante el primer mes, no realizar esfuerzo físico, pero luego llegar a una vida completamente normal.
Bueno, acá hay una pregunta que es bastante interesante, ¿no? Que nos acercan, que tiene que ver con esto de la histerectomía, digamos, tiene que ver, digamos, con una cura del prolapso, ¿cómo es el tema? No, bueno, en lo que es la histerectomía en sí, antiguamente se utilizaba la extirpación del útero para corregir el prolapso, pero había un error, digamos, la parte de la histerectomía, o sea, el tratamiento en sí para realizar la histerectomía es cuando la paciente tiene una patología del útero, ¿sí? Digamos, que tenga un mioma, que tenga un fibroma. Eso es lo que yo iba a preguntar, digamos, tenía entendido que tenía que ver con eso. El ginecólogo tiene que, o tenga un cáncer de cuello de útero en el cual sí hay que extirparle. Pero en el caso de los pacientes que tienen un histerocele, o sea, el prolapso es del útero en sí, no es necesario sacar el útero. Si se coloca una malla que lo que hace es levantar el útero a su sitio normal, al domicilio normal, y de esa manera se evita ese prolapso. O sea, estamos hablando que el prolapso de una mujer es una hernia que sale por la vagina, ¿sí? Pura y exclusivamente. Doctor, ¿cómo es la relación con la articulación profesional, ¿no? Recién, bueno, hacía esta pregunta que tiene que ver con una cuestión más ginecológica en función de otras situaciones de la mujer, ¿no? Pero ¿cómo es la relación de articulación profesional con otras cuestiones ginecológicas, se puede decir de esa manera, ¿no? Bueno, en el caso nuestro lo que hacemos es cirugía del piso de pelvis, ¿sí? Entonces por esa razón nuestros tratamientos tanto lo hacemos en equipo, tanto un urólogo como yo que hago cirugía de pelvis, todo de piso de pelvis. Por lo tanto, ¿qué pasa? En las pacientes en las cuales se tenga que hacer un tratamiento, una histerectomía porque tenga una patología ginecológica, por supuesto que va a ser evaluado por un ginecólogo. Nosotros hacemos el tratamiento de la patología, de este tipo de patología, que es una patología benigna, que se comporta de una manera maligna, por una forma de decirlo, porque la paciente está constantemente orinada, porque por ahí tiene que estar con varios pañales, no puede salir a la calle, no puede socializarse, etcétera, y eso es la patología. Pero en realidad no hay una alteración orgánica que tenga que extirparse, digamos, tengamos que sacarle el útero porque haya un cáncer, sino que es pura y exclusivamente patología benigna, una hernia de la región de la pelvis, como comparándolo, vamos a poner como si fuese una hernia de la región inguinal, en la cual se coloca una malla para evitar que el paciente siga herniado, ¿sí? Pero no tiene una patología maligna. Hablábamos de distintos factores, bueno, ustedes nombraban obesidad, la edad, digamos, madurativa de la mujer, pero el tema del embarazo, ¿no? Que es una situación muy concreta y que tiene un término determinado en la vida de la mujer, digamos, ¿cómo es que se manifiesta ese prolapso? ¿Es una situación que se da de manera inmediata después de haber tenido familia, se da, digamos, en los días que siguen, se da consecuentemente? ¿Cómo es que se manifiesta, digamos? No, habitualmente se manifiesta a los años, ¿sí? Por eso estamos hablando, todas las pacientes, esto no es un 2 más 2, en cada paciente es muy particular, pero hemos tenido pacientes que con 40, 45 años han sido operadas, pero que han empezado a parir a partir de los 17, 18 años, y han tenido 6, 7, 8 niños, por lo tanto es más frecuente que vayan a tener una patología herniaria, o sea, un prolapso. En cambio, en otras pacientes que quizá tengan 70, 80 años, que han tenido un solo parto durante toda su vida y que por la edad, por la falta de estrógeno, posmenopáusica y demás, le está provocando un prolapso, o incluso a veces no tienen un prolapso y sí tienen incontinencia de orina. Entonces, para aquellas mujeres que nos están escuchando en este momento, nosotros decíamos, estamos puntualizando el espacio de ASIMRA, un poco para aquellas que quieran consultarlo de manera directa, cuál sería la vía más, rápida para que puedan venir a hacer la consulta aquí, precisamente en las consultorias de ASIMRA, en la calle Paso. No sé si ustedes quieren dar algún teléfono, alguna vía de contacto. Nosotros trabajamos acá en Chivilcoy, en los consultorios de ASIMRA, como vos bien decís, y además trabajamos en Bragado. Estamos tanto en la clínica oeste de Bragado como en el sanatorio del Círculo Médico, como en el hospital
Municipal San Luis de Bragado. Así que en cualquiera de esos 4 lugares en donde estamos nos pueden venir a consultar. Como mensaje, yo creo que se tienen que llevar que es una patología que se resuelve mucho más de lo que a veces las mujeres creen. Vienen a veces con un concepto de que esto es normal por la edad y que por eso se lo tienen que aguantar y seguir así el resto de sus vidas. Y la verdad es que tenemos los métodos como para, a veces por ahí no resolverlo en el 100%, pero sí darles una gran mejoría y brindarles una mucho mejor calidad de vida, ¿no? Eso iba a decir, me quedo con lo último, ¿no? Estamos hablando de optimizar nuestra calidad de vida. Exactamente, calidad de vida, que es lo que todo el mundo quiere. Bueno, a lo largo de esta semana también lo que transitó fue la Semana del Estudiante y en este caso distintos establecimientos educativos decidieron darle un marco más interesante a los festejos a través de talleres, cursos y presentaciones de distintas entidades. Tal es el caso de la Escuela Normal y la Asociación de Lucha contra la Obesidad. Estuvimos acompañando a la gente de ALCO que realizó un taller, la verdad que bastante interesante, sobre nutrición y sobre temas tan importantes como por ejemplo el tema de la obesidad. Sí, nos han invitado por el tema de la Semana del Estudiante, hay distintos talleres, bueno, nosotros siempre con el tema nuestro, nutrición, alimentación saludable, hemos dado un esbozo de lo que es la obesidad, las causas, cómo alimentarse, y bueno, creo que a los chicos más o menos les ha interesado, se portaron bastante bien. ¿Cuáles fueron las inquietudes que recepcionaron? Bueno, lo que les entusiasma es cuando sacamos el índice de masa corporal, porque una duda es cómo sé yo si estoy excedido de peso o no. Bueno, eso es una fórmula, les explicamos cómo hacerlo. Aparece el tema de los alimentos, de comer pocas frutas y pocas verduras, pero bueno, estuvieron atentos. A lo que apuntamos es no solo a bajar de peso, sino a lograr una alimentación saludable para no engordar, ¿no? La prevención de la obesidad. Digamos, hay muchos que por ahí lo vieron como algo más personal, como algo que les puede estar pasando a ellos o que en sus casas puede estar pasando. No, en realidad fue una charla abierta, sí, algunos opinaron si comían frutas o verduras, pero en realidad nadie dijo yo quiero bajar de peso, yo bajé o yo subí, no fue nada personal, sino que fue algo general, algo para todos y bueno, muy lindo la verdad. Bueno, aprovechamos un poco para hablar en general de la entidad. Ustedes están funcionando de manera habitual, diaria, todas las semanas. Hagamos la invitación para todos aquellos que quizás todavía no las conocen. Bueno, nosotros nos reunimos todos los jueves del año a las 18:15 en la escuela número 3, que está en la avenida Sarmiento y Castelli. Ahí tenemos el grupo de autoayuda. Funcionamos como grupo de autoayuda. Es decir, es una modalidad muy interesante porque es muy interactiva, la gente, digamos, participa y además con un muy bajo costo, porque convengamos que se autoabastecen, podemos decirlo así. Sí, el costo es ínfimo, se abona un bonito, podemos decirlo, de 15 pesos por jueves, con eso se solventan los gastos del grupo y un porcentaje va al Central, a Buenos Aires. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran concurrir al grupo. La autoayuda es la base del funcionamiento de los grupos, pero bueno, se aprende un montón, se aprende muchísimo. Compartimos una nueva pausa desde aquí, de lo que es la carpa didáctica de la Asociación Rural en el marco de la 64 edición de la exposición. Y ahora es el momento, el espacio de compartir la edición de la Feria del Libro de nuestra ciudad que se llevó a cabo de martes a jueves de esta semana pasada en la plaza principal. Elegimos compartir con ustedes 2 tramos de lo que han sido los cierres finales, la entrevista a la escritora Ana María Ayúa y al escritor Juan Sasturain. De la mano de ellos, la colaboración de los escritores locales, de Carlos Gavazzi, en el caso de Juan Sasturain, presentándolo y charlando un rato con él en una de las carpas principales, y lo mismo hizo Inés Legarreta con Ana María Ayúa. Compartamos un poco entonces parte de lo que ha sido estas entrevistas. Un lujo, una alegría, un honor con lo que significan esas palabras. Ana María es un indiscutible valor de nuestra literatura. Ayer le entregaron un premio Conex, donde se premian las 105 personalidades, es mucho, de la Argentina, además de muchos otros premios que tiene, pero además su literatura es maravillosa. Así que muy contenta de estar con ella acá. La verdad que hacemos
digamos, extensivo en las palabras de Inés, de la mayoría de los chivilcoyanos. Tenerte acá es un lujo y es interesante, bueno, compartir con la comunidad de Chivilcoy un poco los pormenores, los detalles. En primer término, nobleza obliga, comentar un poco qué es lo que van a estar charlando ustedes, ¿no? Bueno, cómo no, yo estoy encantada de estar aquí, además esta es tierra de muy buenos escritores, Chivilcoy ha dado unos escritores bárbaros, ¿no? Ricardo Mariño, por ejemplo, y Ocho Califa, y ahora últimamente Hernán Rosino, que es chivilcoyense tan talentoso. Así que bueno, supongo que estaremos conversando acerca de cuestiones que tienen que ver con la literatura, por suerte. Quien me va a entrevistar, Inés Legarreta, es una escritora, es una excelente escritora y ha leído mis libros. Y bueno, no siempre uno tiene la oportunidad de charlar con alguien que realmente sabe de qué se trata. Entendemos que es una mirada muy subjetiva, pero bueno, también te pregunto, ¿no? ¿Cambia mucho, digamos, que la entrevista te la haga precisamente alguien que se dedica a la literatura, que tenga esa mirada? Cambia absolutamente, es la diferencia entre alguien que lee y que no lee, porque bueno, suele suceder que uno se encuentra a veces respondiendo entrevistas de gente que no solo no leyó la obra de uno, sino que no lee mucho en general y no sabe mucho de literatura en general, y entonces sí, claro que la entrevista es muy diferente. ¿Eso te molesta? Bueno, no, a esta altura estoy muy acostumbrada y yo creo que no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, las preguntas siempre son interesantes. Incluso muchas veces cuando voy a charlar a las escuelas con los chicos les digo a las maestras, no los repriman si preguntan lo mismo más de una vez, porque toda pregunta tiene más de una respuesta. Así que no, de alguna manera uno se las arregla, pero bueno, tenerla a Inés es un lujo. Bueno, por ahí ya hablando un poco de lleno en lo que es literatura infantil, muchas veces resignificamos los debates en el marco de la Feria del Libro, en estos nuevos paradigmas, ¿no? De los gustos de los chicos, sobre todo, bueno, vos nombrabas a Ricardo Mariño, él habitualmente da charlas abiertas en nuestra biblioteca y en espacios abiertos, y siempre se pone este enfoque, ¿no? En lo que es este nuevo cambio, la literatura moderna, los gustos de los chicos, ¿no? ¿Vos qué opinás de este cambio que se ha dado en los últimos tiempos en base a los gustos de los chicos, ¿no? Mira, yo te digo, hablemos concretamente de cifras de venta, lo bruto. Mi libro más vendido se llama Dioses y héroes de la mitología griega y trata acerca de la mitología griega. Los gustos de los chicos no cambiaron mucho. A los chicos les gusta más o menos siempre lo mismo y es lo mismo, no es tan diferente de lo que les gusta a los adultos. A los chicos y a los grandes lo que les gusta es una historia bien contada en la que se jueguen cosas importantes, cuestiones de vida o muerte. Eso le gusta y le interesa a todo el mundo. Teniendo en cuenta esta respuesta que vos das, digamos, en el marco de lo que es lo análogo, lo digital, lo tecnológico y el olor a papel y a tinta, digamos, ¿de qué lado te pondrías un poquito? De todos los lados posibles. Yo soy una lectora apasionada como sea. No tengo el Kindle ahora en la cartera porque se me rompió de tanto llevarlo en la cartera, la apoyé medio bruscamente y se me rompió la pantalla. Pero yo leo en papel, leo en la computadora, leo en el Kindle, en el lector electrónico. Yo creo que el texto, digamos, el texto va más allá del soporte. Por supuesto, me encanta leer el libro en papel y seguramente siempre me va a gustar más por razones generacionales, pero bueno, cuando voy de viaje es fantástico tener un lector electrónico, además me permite acceder a libros que no se consiguen de otras maneras. Todas las formas de leer me parecen válidas. Sos una persona que, como bien decía Inés, has tenido innumerables premios y bueno, has viajado por todas partes, digamos. ¿Podemos comparar la literatura argentina con el resto? ¿Cuál es tu timing en este aspecto? ¿Cómo no? Digamos, el haber viajado por muchos países no quiere decir que conozco la literatura de todos esos países. Pero bueno, sí conozco algunos y yo creo que sí, que la literatura argentina tiene un alto nivel internacional y hay algunas cuestiones objetivas que lo prueban, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un concurso internacional para libros de habla hispana,
los argentinos suelen ser la primera minoría, la gente que se presenta a concurso. Por lo general los argentinos son o la mayoría o le pasa raspando, o los primeros o los segundos, porque hay mucha gente que escribe, porque hay un público lector muy importante. Argentina es una plaza muy importante de lectura en habla hispana para todas las editoriales del mundo. Así que y yo creo que nuestra producción está en ese nivel, en el nivel de un país de lectores, no tan lectores como quisiéramos. Los promedios generales son bajos. Naturalmente uno quisiera que la lectura se expanda y poder apasionar a la mayor cantidad de gente posible en esto que nunca debe ser propuesto como un hábito. Para mí la lectura no es un hábito, es una pasión, es un vicio, es una adicción. Yo creo que sí, que la literatura argentina tiene muy buen nivel, y como cosa muy especial, lo que es muy notable en esta época es lo que está pasando con nuestros escritores jóvenes. Tenemos un semillero de escritores jóvenes muy talentosos, que están escribiendo una literatura como nunca hubo en la Argentina. Es interesante, bueno, un poco hablando de lo que es el circuito comercial, ¿no? En este fenómeno que se da quizás en otras disciplinas artísticas también, que tiene que ver con esta cuestión autogestiva, independiente, ¿no? Desde el artista, bueno, generarse y gestionarse. ¿Esto se da en la literatura, digamos, es viable? ¿Qué opinás? Sí, se está dando absolutamente, se está dando en el mundo entero. En el mundo entero hay un movimiento de pequeñas editoriales, y editar está resultando mucho más barato, como sucede también en otras áreas, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, también hacer cine es más barato, hacer televisión es más barato, y editar es más barato. Entonces hay en Argentina un movimiento enorme de pequeñas editoriales. Yo ya no solo no puedo recordar los nombres de los autores, ni siquiera los nombres de las editoriales puedo recordar, porque son tantas. Y hay muchos autores jóvenes en general que se reúnen en cooperativa y arman una pequeña editorial y empiezan a publicar sus propios libros. Eso está sucediendo constantemente y es muy interesante. Una consulta en pos de esto que estamos dialogando. Digamos, ¿esto atenta contra la calidad de las obras que se están publicando? Digo, al no tener ese filtro editorial. Es que tienen filtro editorial, son editoriales, no son ediciones de autor, es distinto. También hay muchísimas millones de ediciones de autor, pero yo no te estoy hablando de las ediciones de autor, al contrario, a veces las ediciones de autor se canalizan a través de editoriales grandes que se dedican a eso. Yo te estoy hablando de editoriales pequeñas, pero gestionadas por gente que sabe lo que es la literatura, que son escritores que apuntan a la alta calidad y que no publican cualquier cosa. No es que un escritor decide, bueno, tengo la plata, entonces me voy a publicar mi libro, sino que, bueno, vamos a conversar con esta gente a ver qué se puede hacer, y esas pequeñas editoriales tienen sus filtros y no publican cualquier cosa. Ana, bueno, Inés nombraba este último premio, reciente premio. Consultarte en qué andás, qué es lo que andás haciendo. Bueno, escribiendo siempre, porque es lo único que sé hacer en este mundo, excepto algunas comidas. Acabo de terminar una novela y bueno, estoy viendo qué voy a hacer con eso, todavía no estoy muy decidida, así que tampoco puedo hablar mucho del tema. Y en este momento estoy preparando una serie de conferencias que tengo que dar en un viaje que voy a hacer en octubre por universidades de Estados Unidos. Es un privilegio que tenés. Sí, por supuesto. Primero que nada, la feria es una alegría, especialmente para los chicos, pero también los grandes la aprovechamos. Y como vos decís, la posibilidad en este caso, en este segmento de todo lo que es la programación de la feria, tener la posibilidad de charlar con Juan, sentado a mi izquierda, Juan Sasturain, escritor, conocido por el gran público, por la mayoría del público, por la televisión, especialmente por Ver para Leer, pero que tiene un recorrido en la literatura argentina importantísimo, con las historietas, con los cuentos, las novelas. Así que va a ser una linda chance de, en unos minutos nomás,
dialogar, conversar, aprender y escucharlo a Juan. Básicamente de eso se trata, de escuchar un poquito, ¿no? Bienvenido a Chivilcoy. Bueno, muchas gracias. Me siento bienvenido, totalmente. ¿Cuáles son las expectativas de este tipo de presentación, ¿no? De tener una entrevista en vivo con público. Bueno, es lo mejor, ¿no? La verdad que es lo mejor. En el sentido de que es lo que puede, nada puede garantizar una comunicación fluida, pero eso lo hace un poquitito más factible, ¿no? Sentarse a dialogar abre la posibilidad de que el otro que te está escuchando también participe, ¿no? Y siempre pensamos que en este tipo de acontecimientos que son las ferias del libro, y estas ferias abiertas que son populares, que la gente pasa caminando y entra, por ahí llueve, hace mucho calor y se mete en un lugar para ver qué pasa, es importante ofrecerle algo que tenga su atractivo, y el atractivo puede estar dado por la espontaneidad. Acá no se trata de dar una conferencia magistral, ni siquiera hacer una charla con un núcleo puntual, sino un poquito dejar abierto las posibilidades de la conversación, de lo que vaya surgiendo, ¿no? Un poco también el sello suyo, ¿no? Hay, digamos, es como un polirrubro, se puede, digamos, entrar por cualquier tema, desde lo que es el humor, la literatura, el fútbol, la televisión. En algunos aspectos, digamos, las circunstancias, que son en general las que manejan todo, además de lo malentendido, me han llevado un papel o un lugar de difusor de ciertas cosas, ¿no? Usted, ahí va el que lee, usted lee los cuentos, chao Juan, aguanta la literatura. Pasan esas cosas en la calle directamente, pero eso es una cuestión del poder descomunal que los medios de comunicación tienen, ¿no es cierto? Un tipo que jamás leyó un libro mío, ni tiene la menor idea de quién es ese pelado, ni ha visto por la tele y sabe que algo tiene que ver con algo, ¿no? Por ahí ese tipo que habla del tiempo, o en este caso, que habla del libro, ¿no? Algo de eso hay. Se trata de la promoción de la lectura también, ¿no? Quizás a partir de los medios de comunicación. Sí, eso ha sido secundario en mi caso, El hecho de que yo haya hecho un programa como Ver para Leer hace unos años en un canal de muchísima difusión, muchísima llegada, como es un canal de aire como Telefe, fue que apareciera luego como resultado de eso un trabajo de promoción de la lectura que yo jamás me propuse. Yo iba a hacer hice un programa de libros, no un programa de promoción de la lectura. Hablar de libros y no hablar de bestseller, ni hacer negocio para promover una cosa, sino hablar de literatura con los autores. Y eso de algún modo funcionó en tanto y en cuanto lo vio mucha gente. No garantiza que alguien haya comprado algún libro, eso es otra cuestión aparte. Pero eso funcionó, como programa de televisión funcionó. Eso hizo que se supusiera que esa era una buena manera de promover la lectura. No tengo la menor idea, pero yo hice eso. ¿Sí? Hablamos de lo popular, de la espontaneidad, de la literatura, de los escritores argentinos. El circuito comercial, ¿cómo se lleva con el circuito comercial? La organización, ¿no? de su trabajo. No sé, eso no sé muy bien. Las cosas funcionan independientemente unas con otras, ¿no? Uno puede suponer que uno, si es autor y escribe sus novelas, sus cuentos, hace sus cosas, puede suponer que se aparece con la tele, por ahí con un poco de suerte vende algún libro más, ¿no? Eso nada te garantiza nada. A veces son circuitos totalmente diferentes, ¿no? El escritor es una cosa y después el tipo que aparece por la tele es otro. No siempre tiene una cosa mucho que ver con la otra. Pero ¿cómo ve la literatura hoy en líneas generales en lo que es la Argentina, ¿no? Hablando de los autores argentinos que son bastante particulares. La literatura argentina goza de muy buena salud. Está muy bien. Es muy probable, esas apreciaciones siempre son aventuradas, ¿no? Pero pareciera que hay una media muy alta de escritores que publican y que escriben muy bien. Es decir, que la media de los que publican, de la media de los novelistas, es muy buena, mejor que en otras épocas. Hay más gente que escribe mejor de la que publica. También es muy cierto que se publican muchísimo más libros que en otras circunstancias y que es más fácil publicar. Lo que no se ha modificado respecto de otras épocas un poco mitificadas, ¿no? Lo que no se ha modificado en la misma proporción es la cantidad de lectores. Entonces tenemos muchos más escritores, no hay tantas librerías,
y no han crecido la cantidad de lectores que aspiran a leer a tanta oferta que hay. Entonces la oferta es descomunal, incluso en esta época con una política oficial, una política de Estado que jerarquiza y que pone el énfasis en la distribución de libros. La oferta nunca ha sido mejor. Hoy en día, si tenés la posibilidad o da la casualidad que vivís en una ciudad grande o por el estilo, están todos los libros. Y no te digo las novedades que son carísimas, como siempre, porque los libros siguen siendo caros. Pero en oferta, en saldo, está toda la literatura. Así que no es cuestión de que no haya libros. Literatura argentina, ni hablar. Han proliferado múltiples editoriales chiquititas, y montones de autores. Lo que nadie puede garantizar es que alguien los lea. Esa es otra cuestión. Y llegamos al final de la edición de Chivilcoy Saludable de esta semana. Desde aquí, desde el predio de la ruta número 5 de la Asociación Rural Chivilcoy, estamos en la carpa didáctica y es interesante compartir entonces como final del programa del día de hoy la nota que hicimos con Juan José Acheri, el ingeniero Acheri, uno de los encargados, coordinadores de este proyecto. En la primera edición nos visitaron más de 600 alumnos, este año más de 800, agregamos un día. No solo agregamos un día de contar la historia de la agricultura, sino que además le agregamos una nueva carpa, un anexo, digamos, a la carpa grande, donde contamos todo lo que es el valor agregado en este año a partir del maíz y de la soja. Seguramente en otros años vamos a ir agregando otros granos. Y la idea es un poco no solo contar toda la historia, sino también contar dónde los chicos, los alumnos, se cruzan a diario con productos de la agricultura, no solo en lo que es la alimentación o principalmente alimentación y biocombustible, sino en muchísimas otras cosas, en la industria textil, en la pintura, adhesivo, farmacopea. Hoy la empresa Ford, por ejemplo, donde vamos en la butaca donde vamos sentados y en el apoyacabeza, esa goma espuma es a partir de soja. Entonces, bueno, los celulares, hay muchísimas cosas donde a diario nos cruzamos con el campo, directamente diría yo, sin saberlo. Bueno, el campo está agregándole mucho valor ya en una segunda, una tercera vuelta de agregado de valor, donde se van produciendo distintos productos que intervienen en la vida cotidiana más a menudo, ¿no? Juanjo, ¿cómo ha sido la articulación con Jefatura Distrital, con la parte educativa, ¿no? Que realmente ha sido una pata importante para la convocatoria? Sí, no hay ninguna duda que con Catalina hemos tenido siempre en la primera edición y en esta un contacto muy importante. Ella nos ha ayudado a divulgar este emprendimiento, a divulgarlo en todos los establecimientos educativos. De hecho, nos ha ido bien, nos ha servido el trabajo que hizo ella porque, insisto, hemos tenido los horarios prácticamente colmados, o sea que los establecimientos educativos concurrieron a la carpa didáctica y además aprovecho de aclarar que el municipio nos acompañó también en este emprendimiento facilitándonos el transporte para que los chicos sean trasladados desde las escuelas hasta la carpa didáctica y de nuevo hacia los establecimientos educativos y de esa manera terminamos de solucionarle el tema, toda la operativa, toda la logística a las maestras, ¿no? Que indudablemente los datos y todos los aportes que tienen que hacer para poder sacar a los chicos de la escuela, con razón son importantes, pero tratamos de colaborar también entre el municipio, nosotros y Jefatura para que puedan concurrir a la carpa. Y esto ha sido la propuesta de esta semana, material para compartir información y conceptos y cosas, acontecimientos de nuestra ciudad. Lo que pasa en Chivilcoy en el marco de lo que es la calidad de vida. Como siempre, la propuesta que nos vuelvas a acompañar la semana que viene.